¿Estamos listos? Estamos listos, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro seminario semanal del Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia. Saludamos a quienes nos acompañan en aula virtual por Zoom y a quienes nos acompañan en vivo por Facebook. Saludamos a Juan Pablo Saldarriaga. Juan Pablo Saldarriaga, nuestro colega y amigo, es economista de la Universidad de Antioquia, es magíster en economía de la Universidad de Antioquia y actualmente es profesor de tiempo completo vinculado a la Universidad del Tolima. Juan Pablo Saldarriaga nos va a presentar hoy un trabajo muy interesante que tiene como título Conflicto armado y rendimiento académico en Colombia. Juan Pablo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es tu casa. Muchas gracias de nuevo. Espero que te animes y que se animen también los colegas de Universidad del Tolima para traernos y compartir con nosotros futuros trabajos. Bueno, la palabra es tuya, Juan, adelante. Muchas gracias, profesor Wilman, por la presentación. Como dice el profesor Wilman, agradecimientos de antemano al Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia por la invitación a presentar este trabajo. Pues soy Wilman, yo soy de la casa. Siempre, como le decía antes de iniciar, la Universidad de Antioquia siempre será mi casa, mi alma mater. Entonces, gracias por permitirme esta presentación. Bueno, este es un trabajo que, como se titula Conflicto armado y rendimiento académico en Colombia, que hace parte de algo que realizamos para el ICFES, resultado de la convocatoria que ellos anualmente hacen para grupos de investigación. Esto fue una propuesta que se presentó en 2019 y se realizó durante el año 2020. Lo acabamos de terminar ahora en diciembre, presentamos el informe final. Y en este momento estamos en proceso de elaboración del artículo. Entonces, en ese sentido, todos los comentarios de antemano son bienvenidos. Este trabajo se realizó en conjunto con el profesor John Fedariza, también de la Universidad del Tolima, y donde nos apoyaron dos egresados nuestros como asistentes de investigación, que son Karen Reynoso y Germán Campos, y dos estudiantes de último semestre del pregrado, que son Geraldine Montoya y Samuel Bermúdez. Entonces, este trabajo surge de una preocupación y de algo que nos quedó de un trabajo que anteriormente también realizamos para el ICFES, que fue de TICS y rendimiento académico, un enfoque de regresión cuantílica en 2017 y que nos acaban de publicar precisamente en Lecturas de Economía en su última edición de este año, en el número 94, donde participó también Karen Reynoso. Y allí había, en los últimos ejercicios de ese trabajo, encontramos una segregación espacial, al menos en los resultados entre las pruebas ICFES y en ese momento TICS, donde había una concentración de altos rendimientos en la región andina, entre alto rendimiento con alto uso de TICS y una concentración bajo en la costa Caribe y en la costa Pacífica. Bueno, eso no era nuevo, ese tipo de resultados, pero no asociado a TICS, sino solamente a rendimientos, ya los habían encontrado otros trabajos, principalmente del Banco de la República de Cartagena, de Galvis y de Boneta. Entonces, a partir de allí nos preguntamos qué otras causas estarían generando esa segregación espacial. Por el tema de la época en que elaboramos la propuesta y por la revisión de literatura que venimos haciendo en este campo, nos encontramos que en temas de conflicto armado
Si bien se han hecho trabajos en Colombia, son pocos los trabajos que se han hecho para indagar sobre el efecto del conflicto armado sobre el rendimiento académico en Colombia, considerando los efectos espaciales. Entonces, antes de avanzar un poco en el resto de la presentación, eh, la presente se dirá de esta forma. Tendremos una primera sección que será la presentación general, incluyendo la parte de motivación, los objetivos que busca este trabajo, una parte muy sintética de revisión de literatura, la metodología usada, los datos, resultados y la discusión final que serían las conclusiones y recomendaciones. Entonces, Colombia, para todos, no es un secreto, es un país que ha experimentado un conflicto armado de larga duración. Va a completar 70 años el conflicto en Colombia. Y esto ha tenido fuertes efectos sobre diferentes aspectos de la sociedad y en aspectos económicos, con un impacto muy fuerte sobre la población joven. Entre los aspectos que he de recalcar es en temas de los efectos sobre la educación, está que, como lo afirma la UNESCO en 2015, la probabilidad que las personas que están afectadas por el conflicto tienen más del doble de probabilidad de no vincularse o no escolarizarse que aquellos que no están afectados. Esto está explicado en parte por los efectos que tiene el conflicto sobre las vidas humanas en temas de muerte, en temas de desplazamiento, en temas que afectan las medidas de subsistencia de las familias o los medios de subsistencia, y otros efectos que algunos han enfatizado tienen que ver también con la desviación de los gastos que por parte del gobierno se hacen y en general del Estado para combatir este fenómeno, principalmente la desviación a gasto militar. Eso también lo evidenció un estudio de la UNESCO en 2011. Entonces, los otros efectos que hay del conflicto sobre la escolaridad y sobre las familias y los niños es que se afectan los currículos, el desarrollo de los currículos, se afecta la asistencia escolar. Se tienen, por ejemplo, que destinar espacios en el proceso educativo para enseñar a las personas o a los jóvenes o a otros cómo actuar en ciertas situaciones de conflicto, y hay una destrucción material de la infraestructura. Fuera de los fenómenos que ya había mencionado de desplazamiento, muertes y cambio en los medios de subsistencia de las familias. Para 2003, que es el primer año nuestro de referencia para el estudio lo vamos a desarrollar para el periodo 2003-2017, encontramos que en temas de conflicto, tanto en víctimas por desplazamiento del conflicto como para atentados, la distribución a lo largo del territorio colombiano no es homogénea. Eso va a estar dado allí por la intensidad del color azul en el mapa. Y hay una mayor presencia
de víctimas en ciertos territorios, pero las víctimas por desplazamiento y por atentados no son comunes en general en ambos territorios, o bueno, las zonas no suelen ser las mismas. Eso va a pasar, después se va a reflejar después los resultados y sobre todo la evolución del conflicto, que hay muchos matices del conflicto que afectan de diferentes formas a los individuos y que afectan también de diferente forma a los territorios. Y que estos va mutando a través del tiempo o va evolucionando a través del tiempo. En ese sentido, el objetivo general de este estudio era ver o estudiar el impacto de la intensidad del conflicto armado sobre el rendimiento académico de los estudiantes a nivel municipal durante el periodo 2003-2017. Nosotros nos interesamos no en todos los estudiantes de los municipios, sino estamos interesados en el rendimiento académico de los estudiantes en el último nivel. Para eso vamos a utilizar las pruebas Saber 11, no vamos a utilizar las otras pruebas. Además de que algunas de ellas no están para todo el periodo que nos interesaba estudiar. Para ello, entonces, primero haremos una caracterización de la intensidad del conflicto armado en el país, cuando estemos en la parte metodológica. Analizaremos los patrones de dependencia espacial del conflicto armado y haremos las estimaciones econométricas para determinar el efecto de la intensidad del conflicto armado en el rendimiento académico, utilizando propiamente modelos de econometría espacial, específicamente un modelo tipo Durbin. Bueno, la literatura, ¿qué nos dice? Más allá de la literatura inicial de los efectos sobre el rendimiento académico asociado a los individuos, a las características propias del individuo, que viene de la teoría clásica del capital humano, iniciando por los trabajos de Becker y Schulz, hasta llegar a los trabajos de Hanushek. Nosotros nos interesamos también en ver otras literatura que estaba más asociada al conflicto armado y los efectos del conflicto armado sobre el rendimiento. Entonces, para eso la literatura se clasificó en diferentes medidas porque no hay en la literatura un común denominador o un consenso de cómo afecta el conflicto armado al rendimiento académico de los estudiantes y en general cómo afecta la educación. Entonces hay trabajos que están muy centrados en los efectos sobre la asistencia, que es los que denominamos escolarización. Entre esos está el de Access Igualke, que es un trabajo para Ruanda, donde el conflicto, la presencia de conflicto, discúlpeme, debí desactivar un poco el sonido un momento mientras pasaba el camión. Bueno, aprovecho para pedir disculpas si en algún momento desactivo el sonido, como en este uso de mediaciones tecnológicas y por los espacios donde desarrollamos nuestras actividades en nuestras viviendas, no estamos exentos de interferencia. Entonces, retomando, el trabajo de Access y Walk, que es un trabajo para Ruanda, lo que analiza es los efectos del conflicto en este territorio sobre la escolarización, encontrando un efecto negativo, que un aumento en el conflicto disminuye la escolarización.
Igual, en el mismo sentido, pero para Guatemala, Chambarguala y Morana encuentra también una disminución en la escolarización, pero con algo adicional, y es que aumenta la desigualdad en temas de escolarización, afectando más a algunos territorios al interior de Guatemala. En el caso colombiano, Gamboa también encuentra que el conflicto armado, en su caso, disminuye la escolarización. Lo mismo, en el mismo sentido, va en contra de los trabajos de León para Perú, Márquez para México, o Moeva para el caso de Estados Unidos, y ya Yuhana para el caso de Irak. En el caso de deserción escolar, los trabajos de Di Maio para Israel, Brugger para Estados Unidos, Poirier para África. Él hace un estudio para varios países africanos, principalmente el África subsahariana. Sánchez para el caso de Colombia y Vanegas también para el caso de Colombia, tienen efectos que la deserción aumenta a medida que la intensidad del conflicto aumenta. Y en temas de logro escolar, más en la línea del trabajo nuestro, medio logro usualmente en este tipo de trabajos por el rendimiento en una prueba estandarizada. SIM para el caso de la India, SUI para Bosnia y me disculpan, Chenyakina para Pakistán, encuentran que el aumento en el conflicto armado reduce el rendimiento educativo o el logro educativo. Otros trabajos como los de Orraca, Monteiro y Brook, ya sobre pruebas específicas, encuentran que una mayor exposición al conflicto reduce el rendimiento académico. Ya para la variable específica, homicidios, Broad que encuentran algo similar en el caso de Chakri para Estados Unidos y Brack para el caso palestino, y Cheney para caso también de Israel y Palestina, encuentra que los ataques terroristas también reducen el rendimiento ya en pruebas específicas. Principalmente los trabajos de pruebas específicas se suelen centrar en pruebas asociadas al lenguaje y a matemáticas. Para el caso nacional, hay un grupo de estudios principalmente que se han hecho a partir del 2010. Hay uno anterior que es del 2008, que no lo referencio aquí, que es de Bonet. Han estudiado el rendimiento sobre diferentes pruebas o sobre el total del promedio de la prueba que hace el ICFES, utilizando diferentes variables explicativas. Salvo un trabajo, el resto están centrados sobre los estudiantes de último año y con diferentes técnicas.
Hay que aclarar que el trabajo de Díaz de 2019, aunque es el único que encuentra un efecto positivo, pero es la forma como él mide, y es que un aumento de las desmovilizaciones está asociada a un mayor rendimiento, pero al final el efecto general es que la desmovilización, el conflicto armado tiene efectos negativos sobre el rendimiento académico de los estudiantes. Lo único que no encontramos en la literatura colombiana y que es tal vez se constituiría en el principal aporte a la literatura que existe en Colombia en este tema, de este trabajo, del presente trabajo, es que introducimos nosotros el componente espacial, ya que ningún trabajo anterior ha tenido en cuenta estos efectos, y como menciona Chacón en 2014 en un trabajo propiamente de conflicto armado en Colombia, pero no sobre rendimiento, sino un trabajo simplemente de conflicto. Si hay efectos espaciales del conflicto armado y los territorios los territorios vecinos si se ven afectados por la presencia o por las acciones en otro territorio. Entonces, en ese sentido, para tratar de subsanar o tratando de subsanar ese vacío, es que va a actuar este trabajo, nuestro estudio. Para ello, nosotros vamos a utilizar indicadores propiamente de econometría espacial o análisis espacial. Primero abordaremos el estudio con indicadores univariados de Morán para ver la distribución o los efectos, si los efectos espaciales a través de la variable de interés y las diferentes medidas de conflicto, hay relaciones, hay evidencia de esas interacciones que menciona Chacón en temas univariados. Luego miraremos indicadores multivariados de Morán para ver el efecto de esas variables de conflicto sobre el rendimiento académico, si hay evidencia de esas relaciones espaciales. Posteriormente indicaremos tratando de identificar si existen patrones o clústeres en los municipios. Y por último, presentaré ya los resultados del modelo econométrico tipo SAR, un modelo de tipo Durbin, de primer orden. Entonces, el modelo tipo Durbin lo que nos va a permitir recoger, fuera de los efectos directos de las variables de interés sobre el rendimiento académico, también nos va a permitir recoger esos efectos indirectos. Principalmente el interés es los efectos indirectos que hay en temas de conflicto de los vecinos, de los municipios vecinos, sobre el rendimiento del propio municipio. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que el SAR o este modelo tipo SAR es el que mejor nos permitía capturar eso que nosotros pretendíamos buscar. Los datos que nosotros usamos para la variable dependiente que
¿Qué rendimiento académico de los municipios en la prueba estandarizada para el periodo 2003-2010 es desde el toma del ICFES? Y nos apoyamos también en el panel municipal que tiene el SEDE, que está hasta precisamente una de las limitaciones que teníamos por otra información que tuvimos que recurrir allí al SEDE, que no nos permitió traer el estudio a un periodo más reciente. Entonces, la limitación de la fecha final estuvo sobre todo dada por la disponibilidad de información, que la que teníamos más completa para la mayor parte de municipios del país venía del SEDE. Aunque hicimos esfuerzos por tratar de complementar esa información, aumentarla para tratar de expandir el periodo, para ello recurrimos también a información de la Unidad para Atención y Reparación Integral de las Víctimas, pero no en todas las variables nos fue posible completar esta información. A pesar de que hicimos los esfuerzos por recalcular cosas que estaban en el SEDE para actualizar, pero no fue posible en todos los casos. Específicamente, entonces, la variable dependiente va a ser el puntaje de las pruebas de grado nivel 11 a nivel municipal, la cual estandarizamos. Entonces, los resultados en el modelo econométrico van a estar en términos de desviaciones estándar. Aunque hicimos también un ejercicio. Un momento, yo silencio nuevamente que pase. Bueno, eso. Entonces, específicamente está estandarizada. Como les decía, hicimos un ejercicio tratando de, no con los resultados estandarizados, sino con los resultados sobre la prueba centrada en 50, como propone la metodología del ICFES, unificando, encontramos que hay 3 cambios en la metodología para el periodo de estudio en las pruebas. Se corrigió o se agrupó también por la sugerencia que es el mismo IFES para poder comparar resultados. Entonces las agrupamos, las centramos en 50 de acuerdo a cada uno de los grupos que se definen desde el ICFES, de los 5 grupos, y hicimos y recalculamos todo. Adicionalmente, para nuestro interés era conflicto armado, utilizamos 5 tipos de variables que nos median en conflicto. El estudio inicialmente estaba, nosotros estábamos interesados por atentados. Después, parte de nuestra sugerencia y agradecimientos desde acá a la profesora Silvia Gómez de la Universidad Javeriana, que nos hizo valiosos aportes durante el desarrollo de este proyecto y nos llevó a pensar luego varias cosas. Decidimos introducir una variable que a nivel internacional era recurrente, que era la presencia, que es una variable dicotómica que va a tomar valor 0,1 si se registró algún tipo de atentado en el municipio o de acto terrorista. Y luego medidas de intensidad del conflicto. Entonces, por diferentes fuentes, entonces tenemos víctimas de homicidio, víctimas de desplazamiento, víctimas de amenazas y víctimas de atentados. Entonces esto, una fuente fue el SEDE y la otra la complementamos con información de la unidad de víctimas. Número de estudiantes por docente grado 12 que presentaron las pruebas. Allí utilizamos información del DANE del ICFES. La inversión en educación que está medida por el gasto en educación, en términos o medida por estudiante que presentó la prueba.
Esa variable la deflactamos a precios constantes de 2008. Ahí puede haber una dificultad de la deflactación, pero utilizamos otras medidas y no cambia los resultados. Como saben, no hay medidas de deflactor o precios, entonces aproximamos por IPC para los municipios. Dado que no hay todos municipios, utilizamos como referencia el de la ciudad capital al que perteneciera al municipio la ciudad capital del departamento al que perteneciera el municipio. Algo que he encontrado la evidencia colombiana es las diferencias debidas a las capitales. Las capitales suelen tener un mayor rendimiento en las pruebas por varios factores con respecto al resto de municipios. Entonces utilizamos una variable dicotómica para ese caso. Una proxy de ingresos, ya valor constante es que los ingresos tributarios del municipio. No teníamos otra fuente de aproximar esa variable. Ahí también puede dar una posible sugerencia o corrección de que se podría mejorar allí. Y tampoco, como hay información para todo el periodo de estudio de estructura de los municipios, entonces utilizamos un índice de ruralidad que a partir de información del CEDE para capturar esos efectos. También algunos estudios ya han encontrado que los espacios rurales o en la ruralidad el rendimiento académico suele ser menor. Entonces, esto ya se los acabo de mencionar. Entonces, con respecto al rendimiento académico, en cuanto a su media a nivel nacional, ha habido un leve descenso entre el año inicial 2003 y el 2017. Y en temas de las variables de interés, también vemos que a nivel general, el total de eventos terroristas entre 2003 y 2007 está asociada a la política del gobierno de turno, la política del gobierno de Uribe. En su primer y segundo periodo se encuentra un fuerte descenso en los eventos terroristas. Luego, hacia 2008 y 2012, cuando se viene el nuevo proceso de elección, que resulta ganador Juan Manuel Santos en su primer mandato, y con la celebración de los 20 años del conflicto, la presión por la negociación que después deriva en el proceso de negociación por los acuerdos de paz con las FARC, y con el repunte de accionar de los grupos subversivos cuando se acercaba a los 50 años del conflicto armado. Entonces eso vio un repunte en las acciones entre 2008 y 2012. Luego, a finales de 2012, principios del 13, cuando se inician las negociaciones con las FARC, viene una disminución en en el número de atentados terroristas o de eventos terroristas. Entonces, hay un cambio en la dinámica a lo largo del periodo de estudio de cómo se
comportaron estas variables de terrorismo y el accionar de los grupos, la literatura en este campo también sugiere que el accionar precisamente de estos grupos cambió, centrándose en actividades terroristas de menor impacto y luego vuelve y muta, sobre todo al final del periodo, por eso ya no lo vamos a capturar. Es después de la firma de los acuerdos de paz y bueno, y lo que estamos viviendo hasta ahora, hay un nuevo cambio en el accionar de los grupos, entonces eso, futuros estudios, adelantando un poco de sugerencias finales, deberían seguir ahondando en este tema, dado ese cambio en las acciones terroristas y los diferentes efectos que ellas tienen. Entonces, esa reducción en los actos de terrorismo se ha reflejado en términos de la tendencia en todas las variables asociadas, aunque no de la misma forma. En temas de víctimas de homicidio y víctimas de desplazamiento, por cada 10.000 habitantes, es clara la reducción en todo el periodo de estudio del número de víctimas, nuevamente por cada 10.000 habitantes, pero no es lo mismo en el caso de los atentados y las amenazas. Principalmente, como he mencionado ahora, en la primera parte, en el primer periodo, hasta 2007, aunque eso se puede prolongar hasta 2009, hay una reducción en el número de atentados, fruto de las acciones que se estaban haciendo por parte del gobierno nacional. Pero después, con el cambio de gobierno y con el tema de la celebración bueno, no se podría llamar celebración, sino cuando se estábamos acercando a los 50 años del conflicto, este número de atentados y amenazas sí se ve incrementado fuertemente y posteriormente con la firma de los acuerdos y con el proceso de negociación y posterior firma de los acuerdos, vuelve y reduce este número de variables. Entonces, esta está más en sintonía de cómo se comportan los actos de terrorismo que inicialmente les había presentado. Pero eso no es homogéneo, eso ahorita lo vamos a ver mejor con los mapas a lo largo del territorio. Y para ver ello, y si hay algún grado de asociación, pues lo primero que hicimos fue calcular los índices de Morán, en este caso los univariados, donde uno mira el grado de asociación espacial que hay entre las variables y sus vecinos a lo largo del territorio. En las matrices de ponderación nosotros utilizamos un esquema reina y lo que encontramos es que la mayor grado de asociación espacial lo tienen los resultados en las pruebas saber. Indicando incluso un aumento en este resultado entre el periodo inicial y final. Aquí no presento, yo creo que en el siguiente slide hay un comportamiento general del índice, pero ese aumento no es paulatino a lo largo del periodo. Pero bueno, el efecto es que si da un aumento, lo que podría indicar
una mayor homogeneización de los resultados, aunque eso no implica que una mejora en los resultados. Como les había dicho, los resultados caen. En temas de las variables de conflicto, la cosa es un poco distinta en lo que tiene que ver con el tema de homicidios. El grado de asociación cae, mientras que las otras aumentan, en unas más levemente que en otras, siendo el mayor incremento en ese grado de asociación espacial univariada en el tema de las amenazas. Como les dije, eso no es homogéneo a lo largo de la muestra del incremento. Este es el comportamiento de los índices de Moran, sobre todo a partir de 2007 se ve un mayor grado de asociación espacial a nivel individual en desempeño. Y en el caso de las variables de homicidios, víctimas, atentados, la cosa es un poco distinta. Y mira uno es una mayor heterogeneidad o un cambio mayor en los grados de asociación espacial a lo largo de toda la muestra. Como se había indicado, en el tema de amenazas hay un cambio muy fuerte, sobre todo a partir de 2010, 2011, en un mayor grado de asociación en los territorios. Ya en el caso bivariado, bueno, como ven, solo estoy presentando los años, en general los años inicial y final. Presentar esto para todos los años es, bueno, hubiera en términos generales de la presentación gastado mucho más espacio, pero para quienes quieran, nosotros les podemos presentar esos resultados año a año. En el caso bivariado, los efectos de los homicidios versus el desempeño o el grado de asociación entre municipios y desempeño académico a nivel espacial. Cada uno ya saben que esos puntos representan un municipio. Nos da que, sobre todo en 2003, el grado de asociación espacial nos da muy bajo, aunque negativo, de 0.034. Esta asociación es mayor para el periodo final, indicando también o ya permitiendo ver predecir algunos de los resultados que vamos a ver después en el modelo econométrico, de esa incidencia negativa de las variables de conflicto sobre el desempeño académico a lo largo del territorio y teniendo en cuenta la influencia que tienen los municipios vecinos. Y sobre todo el conflicto de los vecinos sobre el propio territorio. Igual pasa con atentados, siendo más leve la relación negativa al final del periodo, pues, y es mucho más fuerte en el caso de desempeño y amenazas. Y siempre al final al inicio del periodo es mucho más débil en cualquiera de nuestras variables. En temas de los clústeres de asociación espacial, que es lo que les decía, esa heterogeneidad en el comportamiento de los grupos y esa contribución que hay de los municipios vecinos en el territorio. Entonces, para descomponer esto, utilizamos los indicadores de asociación espacial. Entonces, ese 11 total es el resultado de la prueba Saber 11, el promedio de la prueba Saber 11, con respecto a las víctimas de homicidio en este caso.
en el año inicial, en el año final. Nuevamente, eso también para quienes quieran lo tenemos para todo el periodo de estudio. Y lo que encontramos allí a lo largo del periodo de estudio es un cambio muy fuerte en esos patrones a nivel espacial en el territorio. Eso se ve por la coloración de los mapas. A nosotros en particular nos interesan dos tipos de clúster, y es el que viene denotado por un tipo rosa, que es el alto-bajo, un alto rendimiento académico asociado a un bajo, en este caso bajas tasas de homicidio, y el otro color que es como un lila, que es aquel que está asociado a un bajo rendimiento académico que está con altas tasas de homicidio en esos municipios. Entonces, uno ve que esos patrones en la primera parte están asociados, en el caso de alto rendimiento, con bajo conflicto, en este caso baja tasa de homicidios. Está muy concentrado en regiones como Cundinamarca, Boyacá, Santander, una parte de Santander. Y las regiones particularmente con bajo desempeño académico y alta tasa de homicidios están concentradas en una parte de Antioquia, Arauca, el Meta, Putumayo y el Catatumbo. Una parte del Catatumbo. Para el año 2017, este número de municipios del primer caso de alto rendimiento y bajo nivel de conflicto, se extiende los territorios, ¿no? Y aparecen allí ya algunos territorios de Antioquia, del eje cafetero y del Tolima y Huila, más algunos territorios de Sucre. Patrones similares aparecen con atentados. Los colores son los mismos que en el caso anterior. Amenazas, solo que en el caso de amenazas y desplazados aparecen dos zonas que llamaron mucho la atención, aunque sobre todo por los cambios que se dan con respecto a lo que mostraban las otras dos variables de atentados y homicidios, y es que aparecen marcando en el caso bajo y alto la zona pacífica para el 2017, toda la costa pacífica, y nos aparece Putumayo, Casanare, otros territorios antioqueños que antes no nos habían aparecido. Entonces, si hay un cambio o una diferencia en cómo el conflicto afecta a los territorios, y que no es homogénea a lo largo del territorio, sino que hay una heterogeneidad allí. Y además que dado estos clústeres que aparecen, sí es posible esperar que se puedan encontrar efectos indirectos en términos de asociación espacial, particularmente sobre el interés nuestro, que era el rendimiento académico.
Entonces, para ello, va a pasar a la última parte toda la parte de medición metodológica, que es el modelo SAR y los resultados econométricos. Nuevamente, voy a presentar solo el inicio y el final. Ahorita les hablaré de 2 años que para nosotros fueron muy llamativos, que no están acá. Y pues enseguida les comento eso. Bueno, entonces el modelo SAR nos permite, estos modelos de rezago espacial, nos permite ver tanto los efectos directos de nuestras variables de interés y las variables de control sobre el rendimiento académico, como los efectos indirectos asociados a los municipios vecinos que puedan tener sobre el rendimiento del propio municipio. Al final, en un principio podemos tener informaciones de esta estimación para 928 municipios. En el final pudimos ampliar el tamaño de la muestra y las estimaciones para los últimos años llegamos hasta 1075 municipios. Eso hace que en el último caso tengamos más del 90% de los municipios dentro de la muestra. Bueno, entonces, todas estas mediciones, la variable dependiente, como les dije, o el resultado que está aquí, está en términos de desviaciones estándar. Entonces, como era de esperar, o los resultados a priori nosotros esperábamos efectos negativos de las variables asociadas a cada uno de los hechos victimizantes. Pero en el 2003 solo nos da estadísticamente significativo y con el signo esperado las víctimas asociadas a atentados terroristas. Bueno, con respecto al gasto de educación da el signo esperado en el 2003. En 2017 van a ver que no da el signo esperado. Y las otras variables al inicio del periodo no resultan ser significativas. Ahora, con respecto a los efectos indirectos, también se encuentra efectos estadísticamente indirectos y estadísticamente significativos en el 2003 para las víctimas, es decir, un aumento en el número de víctimas por cada 10.000 habitantes en los municipios vecinos va a reducir en 0.0337 desviaciones estándar los resultados de rendimiento académico. Ahora, para el año 2017, hay un número mayor de variables que vienen a ser significativas. En ese caso, todas las variables asociadas, o bueno, no todas, ya atentados deja de ser una variable estadísticamente significativa para explicar los efectos sobre el rendimiento académico en el año 2017, pero ya ahora las otras 3 variables aparecen significativas. Eso está asociado a los cambios que se dan en el conflicto y al modo de actuar de los grupos, donde empiezan a tener acciones que la literatura se llaman acciones de menor intensidad.
como desplazamiento, amenazas y homicidios. Califican de mayor intensidad lo que tiene que ver con atentados terroristas. Entonces, da los signos esperados. Las variables alumnos por docente da también con el signo esperado, mayor cantidad de alumnos por docente produce el rendimiento académico. Eso es estándar, eso varias literaturas ya lo he encontrado. Con el tema de inversión en educación nos da el signo contrario en los efectos directos. Y además también aparece con efectos indirectos y estadísticamente significativos en el 2017. Aunque no era nuestra variable de interés, sí llama la atención ese resultado. Y eso puede estar explicado por varias razones. Una de las primeras explicaciones que se estudian diferentes efectos en América Latina cuando estas variables se explica es por fenómenos de corrupción, de que el gasto en educación y la inversión en educación no está siendo eficiente, de que estos mayores gastos no están llevando a transformar los procesos educativos y a mejorar el rendimiento de los estudiantes. Entonces, ese resultado implicaría seguir indagando en ese tema en futuros estudios, ya centrándose específicamente en temas de gasto de educación y rendimiento. Pero ahora, para 2017, un resultado que ya no que también nos llamó la atención es que los resultados indirectos no nos dan estadísticamente significativos. Eso también nos llamó la atención. Eso puede estar asociado, como les decía, a lo que ha encontrado la literatura, los cambios en la dinámica del conflicto y medidas más focalizadas o actos más focalizados en los territorios. O lo que llaman bajo actos de menor intensidad. Dentro del periodo de estudio, bueno, y para ser totalmente transparentes con los resultados, hay dos periodos que fue 2006 y 2007 que nos dieron signos contraintuitivos, donde llegamos a encontrar efectos estadísticamente significativos y positivos en las variables de interés. Eso aún estamos indagando porque la literatura no nos muestra qué podría explicar ese fenómeno en esos años. Lo otro también que encontramos a lo largo del periodo es que las variables de homicidios desplazados y amenazas que aparecen estadísticamente significativas acá con el signo esperado y atentados con el signo contrario, en las regresiones que se hicieron año a año, empiezan a aparecer estadísticamente significativa y con este signo a partir del 2010-2011, y en ese momento también empieza a desaparecer como estadísticamente significativo la variable de atentados. Nuevamente eso puede estar asociado a los cambios de los patrones del desplazamiento. Una limitación que tenemos allí, y esto excedía las pretensiones del estudio, pero hemos estado hablando si para futuros estudios avanzar en esa línea, es
avanzar en tratar de estimar un modelo, una bajo estructura tipo panel, pero con rezagos espaciales. Eso técnicamente es más complejo porque estamos involucrando 3 dimensiones. Y excedía las pretensiones de este estudio, pero es otra línea en la que se podría avanzar. Esto, como les dije, es el otro ejercicio que hicimos en temas. Los resultados son consistentes con lo otro que habíamos encontrado. Esto no está ya tomando como variable dependiente la variable sin estandarizar, sino centrada su media de la prueba en 50. Los resultados son consistentes con lo que hemos encontrado con la variable estandarizada. Lo único que difiere, y también es tratar de buscar por qué es una explicación ya en términos de medición, es que ahora nos aparece la variable de amenazas estadísticamente significativa y con el signo esperado. Aquí ya no recuerden que la interpretación no sería desviación estándar, sino una mejora en un aumento en el número de víctimas por cada 10.000 habitantes disminuye en .0347 el rendimiento académico del propio municipio. Antes, el resultado anterior no nos da estadísticamente significativo, eso también llamó la atención y bueno, estamos tratando de encontrar por qué nos aparece este resultado al cambiar la forma de medición de la variable dependiente. Lo estándar en la literatura siempre es estandarizar. Bueno, ya para ir cerrando, los efectos del conflicto son múltiples, como se señaló al principio. Afectan la infraestructura, afectan los recursos educativos, alteran los calendarios escolares. Ya hemos sabido de muchos territorios que lleva a que los individuos, en este caso los escolares, no puedan acudir a las escuelas o deban desplazarse a escuelas de otros territorios o al casco urbano, que los profesores no puedan ingresar en muchas zonas y depende del grupo armado, uno de los primeros actores que sufren en el proceso educativo es los docentes. El mayor conflicto armado también genera incertidumbre en las familias, estudiantes y docentes, como se mencionó. Los resultados nos sugieren que los resultados de las pruebas Saber 11 que tuvieron baja presencia de conflicto armado o bajo número de víctimas de conflicto armado con alto rendimiento académico estaban asentados en departamentos como Cundinamarca, Boyacá y Santander, y que aquellos que estaban con bajo rendimiento académico y alto conflicto armado estaban centrados en Antioquia, Arauca, Meta y Putumayo, que esto cambia para el 2017, ampliándose en el primer caso a otras regiones como el eje cafetero, algunos municipios de Antioquia, Tolima y Huila. Y en el segundo caso aparecen, dependiendo de las variables,
otras zonas, la zona pacífica, Putumayo, Casanare. Y eso está asociado a los cambios en la naturaleza y la composición e intensidad del conflicto. En temas econométricos, los resultados indican que solo la variable de atentados terroristas tenía efectos significativos y negativos, tanto directos como indirectos, sobre el rendimiento, efectos que desaparecen para el final del periodo, y allí aparecen los efectos directos de las variables de homicidios, desplazados y amenazas. Y para nosotros es claro que la implementación de estas herramientas de análisis espacial nos ayuda a enriquecer los análisis y resultados que se pueden obtener en los estudios. Entonces, esto sería nuestro trabajo. Como les dije al inicio, cualquier comentario que nos hagan, sugerencia, es bienvenido, ya que es un trabajo que, aunque su forma final ya fue entregada al ICFES y la recomendación de política derivadas, es un trabajo que aún estamos mejorando, buscando publicar dichos resultados. Entonces, profesor Willman, usted me dirá. Juan, muchas gracias. Queda abierta pues el uso de la palabra por si alguien quiere, preguntar, interactuar con Juan. Yo voy a abrir, digamos, esta sesión de interacción con una pregunta pues que puede ser muy bobita, puede que no. Temas de subregistro, ¿crees que afecten o de qué manera afecten este ejercicio? Pues porque no todo el mundo da cuenta que lo amenazaron, incluso una amenaza puede venir con una segunda amenaza de cuidado, cuidado ahí, denuncia, porque entonces le caemos y le damos duro a usted y a su familia. Estos temas este fenómeno puede afectar, ¿crees que está presente con qué fuerza o de qué magnitud puede, o en qué sentido puede afectar los resultados del trabajo que ustedes hicieron? Bueno, te respondo, y acabo de ver una pregunta que llegó al chat y ya también respondo esa. En el tema de subregistro, sí es probable que el subregistro afecte, sobre todo afecte las magnitudes y los efectos indirectos que de pronto no estaban marcando en los últimos periodos. Por ejemplo, ahora en temas de víctimas, lo que está saliendo en las noticias, que ahora vemos hay subregistro en el número de víctimas en la primera parte del periodo. Eso probablemente pueda cambiar ese resultado extraño que nos dio a nosotros en 2006 y 2007. Sí. De esos signos positivos, entonces eso nos debería, lo que esperaría es que debería cambiar tanto los efectos directos e indirectos. No creo que afecte el signo negativo. Ese signo se debe mantener, y bueno, y es lo que uno esperaría. Ahora, ¿cómo corregir los temas de sus registros subyacentes a ese tipo de variables? Pues usualmente eso es con el pasar del tiempo, que las víctimas y con otras políticas, las víctimas pueden atreverse a declarar y que las cifras se puedan corregir. Ya lo estamos viendo con el tema de la JEP,
que allí en algunas variables se están corrigiendo al alza las cifras. En la medida que la institucionalidad se fortalezca y que las personas confíen más en la justicia, eso podría llevar también a mejoras en las cifras y que sean más, y que ese subreporte caiga. Pero en ambos casos requerirá tiempo. Una pregunta que hace Lourdes es, frente a la inversión en educación, en los resultados econométricos, ¿se refiere a que el monto no es suficiente o el monto destinado no se optimiza o se pierde? Allí no estamos hablando de suficiencia o no de los recursos. El signo nos da es por la cantidad la cantidad, lo que han encontrado la literatura de cuando se encuentran esos efectos negativos en ese tipo de variables o que parecen no significativos, ha estado asociado a fenómenos de corrupción, principalmente la primera explicación, que los recursos se terminan desviando a otras razones para las que no fueron inicialmente destinados o apropiándoselo o a algunos segmentos de la población. Y también otra parte de la literatura ha sugerido en los casos donde no hay evidencia de pronto de fenómenos de corrupción es en la otra línea que sugieres que a veces se destinan recursos para cosas que no son tan necesarias en temas de educación y que no van a afectar tanto el rendimiento, van a tener tanto un impacto mayor sobre el rendimiento educativo, tiene impactos menores. Pero para América Latina la explicación usualmente viene asociada a fenómenos de corrupción. No sé si Muy bien, muchas gracias, alguien más Juan. tiene un comentario, sugerencia. Todas las sugerencias nuevamente son bienvenidas. Bueno, por aquí, por el lado de Facebook, tampoco tenemos más preguntas, no tenemos preguntas por el lado de Facebook. Bueno, entonces, Juan, muchas gracias por acompañarnos, por compartir los resultados de este trabajo con todos nosotros. Yo creo que esto pues, es bastante importante y creo que mucho trabajo debe de hacerse y queda faltando por hacer en este sentido para entender cómo el conflicto no solamente está afectando el rendimiento académico, sino otras esferas de la vida de nuestros ciudadanos y de nuestros jóvenes. Agradecemos a todos los participantes, a todos los asistentes que nos acompañaron vía Zoom y vía Facebook. Muchísimas gracias también al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y al equipo de UDE Arroba, que hacen viable y posible todos estos espacios. Juan, de nuevo, muchísimas gracias y como siempre, bienvenido. Esta es tu casa. Gracias, Wilman. Gracias a todos por escucharme. Nomás hacer una cuña final. Como en este resultado, y bueno, y el anterior fue trabajo fruto de una convocatoria que hace el ICFES anualmente. Cuando uno mira quiénes están haciendo los trabajos de educación ahora van a los eventos de educación que hace el ICFES, al seminario internacional, los que están trabajando en este momento de educación son los economistas. Hemos desplazado un poco a los educadores propiamente. Entonces, participen en esas convocatorias. Creo que debe estar para salirla de este año. Y sobre todo eso se ha visto sobre estos últimos 10 años por la liberación de los datos de ellos, que uno ya los puede descargar, las bases de datos anonimizadas.
Bueno, para la pregunta de Lourdes, ¿cómo puede actuar el ICFES? Más que el ICFES propiamente, porque el ICFES se encarga de la medición. Quienes pueden actuar ahí es una conjunción de otras instituciones que el ICFES puede ayudar a convocar para tratar de disminuir los efectos de incidencia del conflicto. Ahora, por lado sí, es un tema de políticas públicas. Por el lado del ICFES, lo que podría ayudar, y bueno, eso creo que la crisis derivada por el COVID, una de las cosas que ha hecho o que ha mostrado la disparidad en las regiones, por ejemplo, el acceso a TICs, pero las TICs serían una buena herramienta de cómo mejorar la educación en los territorios y tratar de compensar los efectos del conflicto. Hay otra cosa que vamos a la literatura de efectos del conflicto en otros ámbitos, y es que allí se requiere otro tipo de políticas públicas, se requiere trabajadores sociales, psicólogos para hacer trabajo sobre estas personas. Pero ahí, como dices, es más hay un trabajo asociado a política pública donde deben trabajarse a diferentes niveles institucionales. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Juan, de nuevo, muchísimas gracias y espero que en adelante nos puedas presentar nuevos resultados de nuevos trabajos que tengas en curso o finalizados con tus colegas, vos y tus colegas. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día. Feliz tarde, que estén muy bien.